Mire que esos críticos acérrimos, como los llama usted, severos. Muy severos, efectivamente, son muchos periodistas, muchos columnistas. Esto que usted está explicando aquí, lo leen como un odio a Santos, como un odio a lo que él representa, como una intención de boicotear el proceso de paz, porque usted ve ahí lo que me está explicando. ¿Es eso así? ¿Para eso se convirtió usted en senador? ¿Para hacer oposición en la tarima, en la escena política viva y no otras bambalinas, que como sabemos los expresidentes pues la manejaban en cuanto a sus influencias pues en las bancadas, en la burocracia, en los partidos? ¿Para hacerlo de frente? Siempre lo he hecho de frente. Pero además le quiero contar una cosa. Yo no le gasto tiempo al odio, porque... Pero todos dicen que usted hace todo por odio. El que se pone a odiar le pasa a lo de la vaca en el pantano. ¿Y cómo es lo de la vaca en el pantano? Mientras más patalea, más se atolla. Aquí hay unas dificultades. El presidente Santos le prometió a este país una política de seguridad. La seguridad se ha deteriorado mucho en Colombia. Por ejemplo, las FARC ejercen hoy un dominio en muchos departamentos del país. El Putumayo lo han vuelto a llenar de droga. Allá, con fusiles impusieron ahora que votaran por el presidente Santos. Arauca está perdida, muchas regiones de Colombia. Y donde no está la FARC o el ELN tratando de florecer nuevamente como organización terrorista, están las bandas criminales. Entonces, ¿cuál es nuestra diferencia con el gobierno Santos? Le propuso una cosa al país y hace la contraria. Al presidente le parecía muy bien la política de seguridad. Hoy él dice que eso es guerra, denigra de la acción de seguridad, que es la acción legítima del Estado, aquella que lo llevó a la presidencia de la República. El presidente compartía la tesis de que los criminales son terroristas. Hoy los llama actores políticos. Y eso produce el efecto de que da lo mismo hoy que un soldado en una acción legítima dé de baja a un terrorista o que los terroristas asesinen soldados y policías. Es tan grave que mire la siguiente consecuencia jurídico-política. Normalmente, el secuestro y asesinato de policías debe ser delito de lesa humanidad, como es en el caso de los civiles. Por la legislación Santos en Colombia, eso deja de ser delito de lesa humanidad. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque un país que no valora la vida y la libertad de sus soldados y policías, lo mismo que la de los civiles, es un país que pierde la autoridad moral para pedirle sacrificios a los soldados y policías. Pudiéramos seguir marcando esas diferencias. Por ejemplo, eso me lleva a mí a creer muchísimo en el programa de Óscar Iván Zuluaga. El programa del candidato y el nuestro, eso no ha salido de la noche a la mañana. El año pasado, el Centro Democrático en Formación realizó, óigase bien, 53 talleres comunitarios en las diferentes regiones de Colombia, examinando expectativas de la ciudadanía y construyendo programa. Lo que Óscar Iván le propone al país en salud, en educación, en vivienda, en el tema de los agricultores, es producto de un profundo diálogo con los colombianos, que solamente el año pasado tuvo 53 talleres democráticos. Todas esas ideas obviamente las va a llevar usted ya como senador, cuando comience la actividad propiamente dicha en el Congreso en la próxima legislatura. 38 curules, ¿no?, el Centro Democrático. El Centro Democrático tiene 20 senadores, 19 representantes. Todavía no sé, sí, no, es lo que han dicho. Todavía no es la última palabra, la registraduría tendrá que decirlo. Y personas. De todas maneras va a ser... Y va a haber otros, porque personas afectas a estas tesis que, por ejemplo, se tuvieron que elegir en la U porque los amarraron, tienen aquí, tienen mucha identificación con estas tesis. ¿Usted cree que va a poder organizar un grupo parlamentario más grande de apoyo si gana el presidente candidato Juan Manuel Santos, a hacer oposición, si gana el candidato Óscar Iván Zuluaga, a apoyar desde lo programático, me imagino, Óscar Iván Zuluaga? Porque finalmente pues no deja de ser minoría usted frente a toda esa otra cantidad de congresistas que hoy están en la Unidad Nacional, que todos están con el presidente Juan Manuel Santos. Es muy difícil. Para mí la tarea de ser senador es muy difícil. Y te confieso, de manera muy elemental, yo le pido a Dios luces para
que yo como senador en una tarea tan difícil pueda ser útil al país. En cualquiera de los dos escenarios es difícil. O en un escenario de defender unas tesis contra unas mayorías apoyando el gobierno Santos, que llegó al poder con unas tesis y las cambió, pues, y que ha corrompido muchísimo esta política, irrigando 3 billones de pesos, 1.500 millones de dólares, entregándole eso a los políticos, muchos de los cuales han hecho manejo corrupto de ese dinero. Esa tarea no es fácil. Por el otro lado, la tarea de una coalición en favor de Óscar Iván Zuluaga no será fácil, pero será menos difícil, porque yo estoy seguro que Óscar Iván Zuluaga de presidente ganará tanto afecto de opinión que la gobernabilidad con el Congreso no dependerá de trueques que él haga con el Congreso, sino del apoyo de la opinión pública. Pero, presidente, ¿esos trueques no se han hecho toda la vida? ¿Sabes una cosa? ¿De dónde surge? Eso no es nuevo. Los colombianos saben que eso no es nuevo y no solamente de Juan Manuel Santos. Te lo quiero contar. En el gobierno nuestro no se hicieron. Yo había demandado los auxilios parlamentarios antes de ser presidente. Y en el examen universitario de los últimos años, en la cátedra universitaria hemos examinado mucho la gobernabilidad en periodos de la historia. La gobernabilidad nuestra surgió de que nuestro gobierno durante 8 años tuvo un alto respaldo de opinión. Y eso facilitó el apoyo, por ejemplo, en el Congreso. Y nunca, por ejemplo, yo no jugué a acuerdos subrepticios con las Cortes. Incluso tuve un desacuerdo con un sector de la Corte Suprema, pero de frente, con toda claridad. Entonces es muy importante para los televidentes pensar de dónde surge la gobernabilidad. Hay 2 opciones. En un caso, la gobernabilidad surge de un trueque de prebendas entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero usted también tuvo ese tipo de escándalos. Los otros expresidentes también lo han tenido, como Samper, como Gaviria. Es que no ha habido uno solo que no haya tenido un escándalo. Veamos el escándalo de la señora Gis Medina. Sí, la Gis política. ¿De qué me acusa la señora a mí? Primero, la señora había dicho que ella votaba por la reelección. De darles puestos a algunos congresistas para que votaran por apoyaran el acto legislativo. Exacto. Entonces, ¿de qué me acusa a mí? Ella dice que yo me arrodillé en un baño de la presidencia a implorarle que votara por mí, a ofrecerle un consulado. Debería yo estar en la cárcel por indignidad. Cuando un gobierno tiene unas encuestas entre el 70 y el 84%, derivadas de un contacto popular permanente durante 8 años, la gobernabilidad llega del apoyo de opinión a través del Congreso a permitirle al Ejecutivo avanzar. Yo creo que es muy importante distinguir esos casos en el tema de gobernabilidad, cuándo surge del trueque y cuándo surge de un gran apoyo de opinión, que se lo agradezco a los colombianos, lo tuvimos durante esos 8 años. Expresidente, con la popularidad que usted tiene y la aceptación que usted tiene como expresidente, ¿pensó que podía tener más curules, sacar más curules? Era muy difícil. Primero, yo no hago vaticinios. Yo soy un luchador por convicciones y sin cálculos. En la vida he corrido todos esos riesgos políticos contra muchas dificultades. Y yo no me quejo de que haya uno más o uno menos. Inclusive tú sabes que los opinadores decían, no, saca 4, si saca 10 es mucho, si saca 15 es una odisea. Dejemos eso a un lado. A mí lo que me preocupa es el proceso de trampas que ha habido en estas elecciones de Colombia. Te hago una enumeración. Primero salió la famosa agencia de inteligencia, que clandestina, Andrómeda. A mí mismo la vincularon con Uribe. Se tropezaron, porque se tropezaron contra una vida honorable como la mía. Ese día, Claudia, iba yo a presentar una propuesta que quiero repetir esta noche. Óscar Iván y nosotros estamos proponiendo una prima de vivienda del 10% del salario mínimo para los trabajadores que devengan hasta 4 salarios mínimos, compensable con impuestos a los empleadores, para construir un país solidario, fraterno, distinto al odio de clases del castrochavismo. No me permitieron. ¿Quién no le permitió? Toda la febrilidad periodística era
Uribe, el de la agencia de inteligencia. Después dijo el gobierno que eran fuerzas oscuras, después dijo el gobierno que era legal, después echó a los generales y después de que ya había los generales anunció una investigación de la cual nada se sabe. Mira, 3 billones, 1.500 millones de dólares de dinero a los congresistas para un proceso donde hubo compra de votos. Eso deslegitima la democracia. O mira lo que pasó. Le permitieron al partido de la U ilegalmente hacer publicidad engañosa, diciendo que era el partido mío. Eso creó confusión en un 34, 37% de nuestros electores. ¿Cómo saben? ¿Cómo lo han medido? Los así estudios exacto? de opinión, de personas que saben estudiar muy bien las tendencias de opinión. Mira el otro problema, el día de elecciones, hubo una publicidad ilegal del partido del actual candidato a la vicepresidencia, el doctor Germán Vargas Lleras. Se quedaron muchas mesas donde no hubo reporte inicial de la votación del Centro Democrático. Sería muy importante saber los motivos de los votos nulos y el altísimo porcentaje de votos nulos del Centro Democrático. Y sigue. En este momento, a nosotros no nos han dejado inscribir testigos electorales en muchas zonas del país. ¿Quién no lo permite? El terrorismo. Los amenaza de asesinato y de desaparición. Y sigue. Y en otras partes, en muchas partes del país, la FARC diciendo que tienen que votar por el presidente Santos, que el que vote por el Centro Democrático lo asesinan y lo desaparecen. ¿En dónde? Porque esa tesis, obviamente, y bueno, esa versión ha sido tomada en los medios de comunicación, pero esa denuncia ha sido incluida dentro de toda esta bolsa que llaman la guerra sucia. Entonces, ¿en qué departamentos y si hay unas pruebas contundentes para poder, bueno, hay por lo 5 o menos 6 investigarlo? departamentos en los cuales no pudimos inscribir testigos por esas amenazas. Yo creo que uno de ellos puede ser Arauca, Putumayo. Está denunciado. 5 o 6 departamentos. Me imagino que mis compañeros lo han llevado ante la Procuraduría, ante la Registraduría. Y eso es comprobable. Segundo, el doctor Enrique Peñalosa debió ser el ganador de las elecciones en Nariño y en el Putumayo, no solo por su prestigio, sino por el prestigio de quienes lo acompañaban, como el doctor Navarro Wolf, que independientemente de que él es contrario a mis tesis, yo a él lo respeto mucho. Lo respeté mucho siendo yo presidente y él gobernador. Allá debió ganar él. Lo relegaron a un 4º lugar. Impusieron a sangre y fuego que había que votar por el presidente Santos. O mira el panfleto de las bandas criminales en el Urabá antioqueño, en el Urabá chocuano y en el cordobés. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, usted me toca un tema que nos lleva a hablar del papel de la Fiscalía en este momento. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.